esta hora de la mañana quiero darle la bienvenida en los estudios en Quito a Juan Zapata, director general del Servicio Integrado ECU 911. Ingeniero, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Liz, gracias a la invitación y un saludo a todo el país. Un gusto tenerlo aquí en el programa, ingeniero. Bueno, ayer el COE Nacional dio a conocer la implementación de nuevas medidas, exhortó a los gobiernos locales a que las apliquen con la finalidad de evitar un aumento de contagios de COVID-19 a propósito de las fiestas de Fundación de Quito y también de las festividades de Navidad y fin de año. Pero ya hemos venido de dos feriados, uno de ellos que fueron dos desafíos, ¿no? Para los ecuatorianos, uno de ellos el más largo de este año, y realmente no se tuvo como resultado una cifra de contagio inusual, muy amplia, sino que sí se ha dicho que hubo un pequeño repunte. ¿Cuáles son quizás las alertas que se generan que los llevan ya a tomar estas medidas por estas fiestas que se avecinan? A ver, primero, Liz, quiero explicarle, el COE Nacional a través de una resolución determinó exactamente que se conforme una comisión interinstitucional liderada por el Ministerio de Salud Pública. Eso es lógico porque es una crisis sanitaria. Además estuvo la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, la Asociación de Municipalidades del Ecuador, la AME, el Ministerio de Gobierno y el ECU 911. Y sobre la base de esta comisión interinstitucional es lo mismo que hicimos en el periodo anterior, por eso es que se exhortó el cierre de cementerios. En esta ocasión se hizo nuevamente el análisis epidemiológico. No olvidemos, Liz, que el último feriado todavía lo estaremos midiendo de aquí a 2 semanas, porque los resultados de las incivilidades obviamente no se miden inmediatamente, sino se miden a 3 e inclusive hasta 4 semanas. Sobre esa base de estos análisis, pero sobre todo yo le quiero ser muy enfático al país, las incivilidades. Nuestra preocupación ha sido siempre las incivilidades, pero ahora aún más las aglomeraciones. Esto se amplifica justamente de los resultados del último feriado, en donde lastimosamente las aglomeraciones crecieron en el 195%, las fiestas en el 185%, y lo que más preocupaba, Liz, es que hicimos la comparación de un feriado que estábamos bajo pandemia versus un feriado del 2019 que estábamos sin pandemia. Entonces la conclusión es clara. Fuimos más incumplidos, digamos así, tuvimos mayores incivilidades, más indisciplinados durante pandemia que cuando estábamos fuera de pandemia. Esto nos deja una lección clara. La ciudadanía, no toda, eso sí tenemos que ser claros, una parte de la ciudadanía no cumplió durante pandemia cuando el mensaje debe haber sido diferente, teníamos que cuidarnos. En nuestro mapa de riesgos nunca estuvo el Halloween, porque entendíamos que después de 8 meses de enfrentar una crisis sanitaria, de llorar a personas que lastimosamente pierden esta batalla con el coronavirus, pensábamos que esas fiestas iban a quedar para el próximo año, pero hubo autoconvocatorias. El día del 31 de octubre, mi querida Liz, creció las aglomeraciones en el 309% por estas convocatorias, especialmente a espacios públicos, que estuvo fuera de toda órbita y de toda racionalidad, digamos así, claro. A esto se suma... No, es totalmente... Sí, Liz, le escucho. No, dígame las cifras usted primero. Sí, Liz, a esto se suma, y aquí sí quiero mostrar a la pantalla. Mire, hasta el día de ayer, durante toda la pandemia, tenemos en el tema de aglomeraciones 90.421. Quito es la primera ciudad, ha sido siempre durante toda la pandemia, 20.298, el 22.4%, Guayaquil 11.298, el 12.5%, Cuenca 6.237, el 6.9%, y Ambato 3.684. Pero esto es lo preocupante, Liz, y aquí le pido que la cámara me acompañe, por favor. Mire, en septiembre, que nosotros terminamos el estado de excepción el 14, tuvimos 5.518 aglomeraciones. Y a octubre, mire, nos crece a 14.521, es decir, el país crece al 163%. Y en los 18 primeros días de noviembre, comparado con los 18 de octubre, crece al 433%. Entonces aquí tenemos que hacer un alto y pedirle a la ciudadanía que por favor mejoremos estas actitudes, porque este es el potencial de riesgo de aceleración, obviamente, del sistema de contagio. Mire, en el tema de fiestas, Liz, 31.547 a nivel nacional, y vean las ciudades que siempre están liderando, ¿no? Guayaquil, 4.957, el 16%, Esmeraldas, 3.160, el 10%, Quito 2.278, el 7.2%, y Manta 1.897, el 6%. Y si usted puede observar también este quiebre que tenemos, ¿no? Cuando terminó el estado de excepción y nosotros a la gente le decíamos tienen que seguirse cuidando, no entendieron así. Mire, en septiembre tuvimos 4.513 y a octubre ya nos crece el 16% y a noviembre ya nos crece el 54%, es decir, toda a la alza. Perdón, Liz, son 4 incivilidades, voy a terminar. Libadores, tuvimos a nivel nacional 237.000,
tuvimos Guayaquil, igual a ciudad que lidera esto, 51.963, del 22%, Quito 41.539, el 18%, Cuenca 12.087, el 5%, Ibarra 7.164, el 3%. Y mire, septiembre tuvimos 32.864. A octubre me crece a 36.591, del 11%, y a noviembre ya me crece el 17%. Es decir, todo está con tendencia al alza, todas las incivilidades. 27.000, tuvimos en tema de escándalos a nivel nacional, 220.429, Guayaquil es la ciudad que lidera este tema, 67.430, el 31%, Quito 49.534, el 22%, Ambato el 7.5%, Machala el 2.9% y Cuenca el 2.7%. Pero es igual, mire, en septiembre tuvimos 27.282, a octubre ya me crece a 30.039, es decir, un crecimiento del 10%, y a noviembre ya nos crece el 17%. Y lo que yo le decía a Liz. Ahora, ingeniero, definitivamente son cifras que llaman la atención y preocupan porque, como usted dice, pues van al alza. Repetidas ocasiones usted ha nombrado que son Quito y Guayaquil las que lideran estas cifras de aumento en cada comportamiento no debido, en cada comportamiento erróneo, pero también son las ciudades más pobladas del país. Ahora, sin embargo, si bien es cierto, se generan estas alertas con estas aglomeraciones, con las fiestas indebidas, lo cierto es que también ayer el ministro de Salud decía que la situación de contagio está sostenida en el país. Hablaba de que había un 66% de las UCIs de las unidades de cuidados intensivos que estaban por ahora pues con ocupación. En relación al COVID, 64% y un 31% de hospitalización. Entonces, ahí parecería que, si bien es cierto, hay un comportamiento no debido por parte de un sector de la población, no estaría, según lo que dice el Ministerio de Salud, incidiendo eso, repercutiendo eso en que haya un incremento notorio de contagios. Pero Liz, igualmente que lo que dijo ayer Juan Carlos, el ministro de Salud, pero no significa que esto no vaya a variar. Y nosotros lo que estamos precautelando es lo que puede pasar en diciembre, porque mire, vamos a tener una factura del último feriado, así lo dicen los expertos, lo han dicho todos, ninguna persona, ningún experto, nosotros valoramos mucho las palabras de ellos, porque ellos son los que entienden, es una crisis sanitaria. Ninguno de ellos ha dicho que no vamos a tener una factura por las incivilidades que tuvimos el último feriado, que prácticamente se desbordó esta inconducta. Y aquí hay un tema claro, mi querida Liz, que es contundente, una conclusión que se ha llegado a las mesas técnicas. Existe una relación directamente proporcional entre las inconductas o incivilidades con el número de contagios y defunciones, y obviamente esto conlleva, esto es un círculo, a que los COEs, tanto nacionales como metropolitanos y cantonales, tomen decisiones. Es por eso que Guayaquil tomó ya sus decisiones y sus medidas, que son duras, pero necesarias técnicamente. El COE metropolitano de Quito ha tomado medidas, el COE de Machala suspendió ya las ferias de Navidad y Año Nuevo, y también el COE de Salinas ha cerrado las playas del 31 y el 1. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que cuidar, absolutamente. Diciembre tiene dos particularidades, ingeniero. Por un lado, es un mes de muchas emociones, de reencuentro familiar, y ahora se está apelando a modificar tradiciones que son muy arraigadas acá en el país. ¿Usted cree que están listos los ecuatorianos para dar ese paso de definitivamente acoplarse a tener una reunión virtual, a suprimir este tipo de festividades, como digo, que forman parte de esa identidad cultural que se vive cada diciembre en el Ecuador? Solamente para terminar, y le respondo, Liz, miren, otra preocupación y por eso se generó el exhorto el día de ayer también, y por perdido de muchos COEs, ¿no? El tema de las concentraciones políticas. Recuerde usted que en 17 inscripciones tuvimos 5.040 personas, es como llenar un coliseo. Pero mire, en las concentraciones políticas tenemos ya este momento registrado 32.660 personas. Pichincha es la provincia que mayor complicación tiene, 45 con 7.000, y Guayas 33 con 6.695. Y usted ve que en octubre se dispara este tema de 23.640, y obviamente en noviembre estamos teniendo también una tendencia a eso. Entonces, estas concentraciones que al final resultan aglomeraciones es lo que nos ha preocupado, porque no olvidemos, usted dice, Quito y Guayaquil son las ciudades que lideran, sí, pero también son las ciudades que en este momento tienen mayor complicación, y eso es lo que tenemos que entender. Entonces, nosotros queremos es cuidar que estas inconductas, porque los malos ejemplos que tenemos y que hoy están países confinados, es justamente por inconductas ciudadanas, no necesariamente por medidas que salieron de sus autoridades, sino por inconductas ciudadanas. Recuerda lo que pasó en las playas, en los bares, en las discotecas, y hoy se encuentran confinados. Es lo que nosotros tenemos que cuidar en nuestro país, que el Ecuador vaya caminando hacia una, digamos, reactivación económica, pero con seguridad.
Ahora, lo que usted me decía... Hay unos cuantos que no lo ven así definitivamente, ¿no? Porque ya vemos el reflejo de eso de ahí y en diferentes ámbitos. Está usted mostrando lo que sucede a nivel político, justamente fue en la época de inscripciones y ya se viene la campaña que coincide con diciembre. Pero ahora, ingeniero, hay temas que quizás, medidas que se anunciaron ayer y que pueden preocupar, como la restricción de movilidad. ¿Cuál es ahí quizás la estrategia? Que los días determinados, como es 24, 25, 26, en la capital 5 y 6 de diciembre, si no estoy mal, esos días se regrese a esta regulación por dígito de placa. ¿Cuál es ahí quizás ya la aplicación real de esa medida? ¿Cómo deberían aplicarla los gobiernos locales? Mire, Elise, ¿se da cuenta usted cómo nosotros hacemos el análisis técnico de acuerdo a los datos? Porque la data científica es el mejor elemento para la toma de decisiones. Recuerde usted que había feriados que nosotros pedíamos que por favor se aperturen en la movilidad. Ahora las condiciones son diferentes. Por lo tanto, se solicita que el 5 y el 6, especialmente para la capital, que además ya el COE Metropolitano ha dicho públicamente que se suspende toda actividad como son eventos públicos masivos, y eso ayuda mucho porque evita las aglomeraciones. O sea, tenemos que entender que toda la visión nuestra está a evitar actividades que generen aglomeraciones, porque eso no garantiza el distanciamiento social. Entonces se ha pedido también para nivel nacional que el 24 y el 25, al igual que el 31 y el 1, se restrinja también la movilidad. Esto es un exhorto porque la competencia lo tienen los GATS, y al igual que lo hicimos la vez anterior, esperamos de que todos los GATS se alineen porque son medidas técnicamente tomadas, duras sí, pero técnicamente tomadas, orientadas a precautelar la seguridad de los ecuatorianos y la vida de los ecuatorianos. Existen, porque esto es dinámico, el tema de la capacidad hospitalaria es dinámica. Nosotros tenemos una medida porque estamos en la articulación de las emergencias, porque vemos cómo está ya la capacidad hospitalaria. La mesa técnica de Quito, que se reúne todos los lunes, ya muestra preocupación en el tema hospitalario. Y no olvidemos ustedes, Liz, que de aquí a una semana o en 15 días estaremos viendo las consecuencias de lo del último feriado. Por eso es que estamos siendo absolutamente cuidadosos y prudentes en la toma de decisiones, porque no significa que nosotros podemos decir diciembre por sí mismo ha sido un mes complicado para el control y sobre todo para las inconductas, sin pandemia. Hoy tiene que ser un mes muy delicado, tratado pero cuidadosamente, y por eso, porque tenemos Navidad, tenemos fin de año, tenemos las fiestas de Quito, y de ahí si vamos a las resoluciones, estimada Liz, ¿qué es lo que estamos diciendo? Por ejemplo, las instituciones del sector público que dependen del Ejecutivo, evitar las reuniones sociales de Navidad y fin de año. Es decir, usted sabe que habían instituciones que tenían como una cultura y eso nunca se ha visto mal porque obviamente sin pandemia eso no era una limitante, eso creo que generaba el trabajo en equipo, obviamente la armonía entre las instituciones, y hacían la cena navideña, los agasajos, eso ya se tiene que, al menos en las instituciones que pertenecen al sector público, se lo tiene que evitar. Y en las instituciones que no pertenecen al Ejecutivo, es decir, por ejemplo, GATS o las otras funciones del Estado, las entidades privadas y la comunidad se le pide que limiten estas actividades. Y en caso de hacerlo, porque así puede ser que alguien diga que sí lo quiere hacer, que lo haga con la medida de bioseguridad, es decir, respetando los 2 metros de distanciamiento social. En el otro tema estamos hablando de los centros comerciales. Hemos visto, no en todos, pero sí a nivel nacional se hizo un análisis. Hay centros comerciales que ya están un poquito bajando la guardia en las medidas de bioseguridad y en la medida de los aforos. Y no olvide usted que los centros comerciales, por norma, en diciembre generan estas campañas comerciales que aglomeran personas. Lo que pedimos es que respeten el aforo, la bioseguridad, y que estas campañas prioricen la parte telemática. El concepto aquí, Liz, no es suspender y prohibir todo, sino que se lo haga de una manera diferente. El mejor ejemplo ha sido la peregrinación del Quinche. No es que se dijo no va a haber, pero va a haber de otra manera, con misas telemáticas, con el recorrido aéreo de la Virgen. Y mire, el último fin de semana no tuvimos personas en el santuario y hemos evitado un potencial de riesgo y pedimos, perdón Liz, que este fin de semana, que es quizás el más complejo también, la ciudadanía no vaya al Quinche porque todo va a estar cerrado. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de este tema, Liz, de las cenas, usted, en su familia, nosotros en nuestras familias, ¿qué hacíamos normalmente? Reunir no solamente al núcleo íntimo, es decir, papá, mamá, hijos, sino reunir en muchos casos a los tíos, a los abuelitos, a los primos, a los vecinos. Eso ya no se puede hacer. La cena hágala con su vínculo familiar íntimo y lo otro hágalo virtualmente, si quiere hacer el saludo con su otro familiar. Eso es todo.
Como yo le decía, ingeniero, es un gran desafío. Es un gran desafío porque es un cambio realmente de lo que hemos estado acostumbrados normalmente, ¿no? Sobre todo en este mes que tiene un componente comercial de dinamismo de la economía muy importante, pero también este tema social. Y ahí quiero hacerle una pregunta, porque en diciembre ha sido un mes donde también se da el reencuentro, donde vienen los migrantes, aquellos ecuatorianos que están fuera, pues regresan para pasar con sus familias. Y en ese sentido no se ha mencionado nada quizás de una estrategia para endurecer controles a lo mejor en el aeropuerto. ¿Qué se está pensando hacer? Porque eso también es un punto a considerar, ese flujo que entra y sale vía aérea o vía terrestre, ¿no? Mire, Liz, esto es una pandemia. El mundo entero está sufriendo esta crisis. Yo creo que esos viajes van a menorar, van a disminuir, a pesar que usted sabe que se está solicitando el PCR, eso es un protocolo que se está estableciendo. Obviamente el COE pedirá al Ministerio de Salud que refuerce los controles se están haciendo. Yo se lo pregunto, ingeniero, porque ahora por el Black Friday, y se lo digo lo que pasa acá en Guayaquil, por ejemplo, hay mucha gente que está viajando a los Estados Unidos. Usted ve en los laboratorios donde hacen la prueba del hisopado, la de PCR, para poder viajar, hay una larga fila precisamente debido a eso, a gente que está viajando bastante seguido. Entonces, si eso pasa ahora, por este Viernes Negro, también se puede prever que pudiera pasar en diciembre. Es que por eso nosotros tenemos que entender que el coronavirus nos cambió esta realidad. Usted dice, son retos, pero después de 8 meses, que hemos sufrido hasta 70 días de confinamiento, que hemos sufrido tantos ecuatorianos que lastimosamente han fallecido en esta batalla, ya tenemos que cambiar esas actitudes. O sea, no podemos estar pensando que en diciembre la prioridad mía va a ser viajar a Estados Unidos a lo que usted acaba de decir. O sea, no puede ser ese ya nuestro objetivo. Nuestro objetivo tiene que ser cuidarnos. Nuestra realidad cambió. Hoy esta trilogía de vida de la mascarilla antes no existía. El lavarnos frecuente de las manos no existía, el distanciamiento no existía. Por lo tanto, son realidades diferentes. Igualmente en las concentraciones políticas, lo que le decía, esto tiene que ser diferente al anterior. No es el momento de demostrar fuerza con gran cantidad de personas. Es el momento de demostrar prudencia con medidas de bioseguridad. Por lo tanto, todas las actividades tienen que cambiar. El Ecuador es un país que es muy creyente. Por lo tanto, especialmente en provincias de la Sierra Central, de la Sierra Norte, los pases del niño han sido muy arraigados en nuestra realidad. Esa situación tiene que cambiar porque eso genera muchas aglomeraciones. El tema también, lo que hablamos nosotros de las cenas navideñas, el consumo de alcohol, también hemos pedido que por favor se regule los mismos días en el espacio público. La venta de los monigotes también generaba aglomeraciones. ¿Cuántas calles en Guayaquil, aquí en Quito, la Amazonas, la América ha tenido gran cantidad de ventas de monigotes y mucha aglomeración? Y Liz, yo sí quiero ser muy claro en este tema. Aquellos irresponsables, porque no hay otra palabra, que generaron estas aglomeraciones y que nos han tomado nos han obligado a los COEs a tomar nuevas medidas, también que su conciencia quede que esa inconducta ha generado complicaciones en familias que lastimosamente esperaban diciembre para reactivar su economía y que hoy se están viendo afectadas por una indisciplina ciudadana que no supo entender lo que usted dijo hace un ratito, no supo entender que estamos en otra realidad y que tenemos que ser solidarios, porque la irresponsabilidad mía muchas veces tiene una conclusión letal o una consecuencia fatal en alguien que sí está cumpliendo las medidas. Eso es lo lamentable. Definitivamente ya este tema recae en la responsabilidad que cada uno tenga como ciudadano. Ya después de 8 meses de pandemia, creo que ya tenemos claro cómo debemos comportarnos. Mientras no haya una vacuna, la vacuna será el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, y ya deberíamos saber cómo comportarnos y cómo actuar. Y no solamente pensar en uno mismo, sino en los demás. Nuestra acción puede repercutir precisamente en beneficio o en lo contrario para el país. Necesitamos reactivarnos económicamente y, como digo, eso depende del aporte también de cada uno. Quiero agradecer, ingeniero, que haya estado con nosotros esta mañana ampliando un poco más las resoluciones que adoptó el día de ayer el COE una nacional. Cosa preocupante que lo vimos ayer en el COE nacional. Hay pruebas PCRs falsificadas. Ya se está atrás de este tema y no olvidemos que esto tiene consecuencias legales, ¿no? ¿En dónde se ha detectado? Ya lo estamos analizando. ¿Esas irregularidades, ingeniero? Aquí en el Ecuador, en algunas ciudades, no quiero dañar la investigación, ayer ya se lo presentó en el COE nacional, y decirles públicamente, mire, a ese nivel de irresponsabilidad llegamos, de falsificar pruebas PCRs. El COE nacional, especialmente el Gobierno, está atrás de esta investigación y estas personas tendrán consecuencias legales. Muchísimas gracias a la invitación. Prudencia a los ecuatorianos. Me deja con una preocupación, porque ese tipo de pruebas, que es la que realmente se pide, incluso para poder ingresar al país,
a las Así es. personas que vengan de visitas. Si es que va por ese lado, imagínense, por ahí podemos tener un filtro que se vuelve vulnerable, mientras acá en el Ecuador estamos tomando medidas Así es, y Liz. que conllevan Yes. algunas restricciones. Eso podría ser una vulnerabilidad. A ese nivel de irresponsabilidad llegamos. Así no podemos enfrentar una crisis. Solidaridad. Esto es trabajo en equipo, todos. El único enemigo común es el virus, Liz. Así que todos tenemos que caminar para ese lado. O Dios quiera que la Navidad del 2021 sea diferente, pero tenemos que hoy cuidarnos. Ese es el mensaje. Hay que confiar en eso. Muchísimas gracias, ingeniero, por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias, Liz, la invitación.